Buenas chicos, bienvenidos un día más a otro Forex desde cero. Hoy vamos a estar hablando largo y tendido sobre la herramienta Fibonacci. Esta prácticamente se utiliza en el mundo del trading, pues como todas las demás herramientas, pues como simple un utensilio más a nuestro análisis técnico para tanto predecir hacia dónde va a hacer pullback el precio como hasta dónde va a llegar. Esta herramienta realmente viene de las matemáticas, ¿no? ¿Y qué es exactamente? La sucesión, porque se llama sucesión en el término matemático, en el ámbito matemático. La sucesión Fibonacci es una sucesión infinita de números naturales, es decir, comienza con los números 0 y 1 y a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores, ¿no? Por ejemplo, 0 y 1, pues el siguiente sería 1, el siguiente ya sería 2, el siguiente ya sería pues 3, el siguiente ya sería 5 y así todo el rato vamos sumando el número anterior, ¿no? Sin embargo, es verdad que en el Forex la herramienta Fibonacci es algo distinta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente no es tanto una sucesión de niveles, es decir, de números, perdón, sino lo que estamos midiendo es cuánto va a ser pullback y hasta dónde vas a tener una sucesión de máximos y mínimos en el mercado, ¿no? Recordamos que en el mercado se mueve por movimientos impulsivos y correctivos, ¿no? Es decir, primero el precio intenta subir, después baja un poquito para luego seguir subiendo, o en el caso bajista, pues baja para luego recoger un poquito y luego seguir bajando, ¿no? Recordamos que eso es una tendencia. Entonces, el Fibonacci lo que hace es medir cuánto va a corregir el precio y hasta dónde va a llegar, ¿no? Y hace esto mediante varios niveles, que son los que tenemos aquí, ¿no? Estos están comprobados de ser estadísticamente fiables, es decir, no es que os estamos dando unos números pum al azar y demás, sino que son números que sabemos que estadísticamente el precio siempre, pues siempre no, pero la gran mayoría de las veces va a retroceder hasta estos niveles y de ahí va a arrancar hacia ese nuevo movimiento impulsivo, ¿no? Entonces, estos son los siguientes, son el 0.38, el 0.50, el 0.61 y el 0.78, ¿no? 0. Y 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona exactamente, no? Pues estos niveles lo que realmente son porcentajes del recorrido del precio. Es decir, a vernos aquí para verlo. Entonces, el mercado se mueve en movimientos impulsivos, correctivos e impulsivos, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que estaríamos comprobando con esto es, por ejemplo, si el precio se mueve, pongamos que estos son 100 pips de movimiento alcista, ¿no? Pues si el precio se mueve 100 pips hacia el alza, pues esperamos que su movimiento correctivo sea de, pues en este caso, del 38%, del 50%, del 61%, del 78%, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Como vemos, nosotros lo colocamos, ahora explicaremos exactamente cómo se coloca, vemos que el precio hace un movimiento impulsivo y después podría corregir hasta el 38% de su recorrido impulsivo inicial, hasta el 50, hasta el 61 o hasta el 78. Y a partir del 78 ya entendemos que si el precio sobrepasa este nivel, no es una corrección de mercado, sino que ya es un cambio de tendencia, ¿no? Además de estos números, existen como movimientos de proyección, es decir, a dónde esperamos que vaya el precio, el 27 y el 61, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, si esto se mueve pues 100 pips hacia el alza y corrige pues hasta el número 61, es decir, corrige 61 pips, pues esperamos que el precio suba y llegue primero hasta el 27%, es decir, hasta el 127% y hasta el 61%. Es decir, desde aquí hasta aquí arriba sería 160 pips y desde aquí hasta aquí sería 127 pips, ¿no? Entonces, habiendo entendido esto, ahora pasamos a ver cómo se dibuja, ¿no? Y cómo se emplea esta herramienta. Voy a quitar esto un segundo para volver a explicar el concepto clave, ¿no? Recordamos que el precio, cuando coge tendencia alcista o bajista, se mueve en movimientos impulsivos y correctivos. Y que la herramienta Fibonacci lo que hace es medir el movimiento correctivo y predecir el movimiento impulsivo siguiente, ¿no? Por esto mismo, nosotros lo que solemos hacer y lo que recomendamos es, pues, básicamente marcar lo que sería el comienzo del movimiento impulsivo, el fin del movimiento impulsivo y el movimiento correctivo con A, B, C. Y lo que hace básicamente el Fibonacci es medir el C y proyectar el D, ¿no? Por ejemplo, dibujamos entonces, le damos clic a nuestra herramienta Fibonacci y la colocamos
desde el comienzo del movimiento impulsivo. La arrastramos hasta el movimiento, al final del movimiento impulsivo, como vemos sería pues aquí. Y entonces esperaríamos que el precio llegue hasta nuestras zonas de proyección del movimiento de retroceso, es decir, el movimiento impulsivo, movimiento correctivo que nos mide hasta el 61% y movimiento impulsivo hasta el 27% primero y luego el 61%. Entonces lo nombramos como A, B, C y D. Lo mismo pasaría en una tendencia bajista, donde tendríamos los diferentes niveles y nosotros pues esperaríamos lo mismo. Lo empezaríamos con el comienzo del movimiento impulsivo hasta el final del primer movimiento impulsivo. Entonces viene hasta el correctivo y esperaríamos que el precio llegue primero al 27% y después al 61%. Así de fácil. No requiere más comedura de cabeza, sinceramente. Normas a tener en cuenta, pues. Como igual que pues las líneas de tendencia, podemos dibujarlo tanto a los cuerpos de las velas como a las mechas o a las sombras. La verdad que es irrelevante, lo importante es mantenerse siempre igual, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es que aquí nosotros analizamos en la plataforma de TradingView, ¿no? Pero sí que es verdad que pues básicamente la plataforma de TradingView te viene una herramienta de Fibonacci distinta. Queremos decir que hay diferentes herramientas Fibonacci, como puede ser esta, la de Trend Based Fib Extension, la de Trend Based Fixed Time, Fib Time Zone. No utilizamos ninguna de esas, utilizamos el retroceso Fibonacci. Y como vemos, pues queremos remarcar que así no viene de cuando lo ponemos, pues lo ponemos Apply Default, que es aplicar pues las de serie. No, la herramienta Fibonacci de TradingView realmente es así. Nosotros no recomendamos para nada que utilicéis esto. Nosotros lo que recomendamos hacer es que le demos doble clic, vayamos a estilo y le demos aquí Trendline, la quitamos para que fuese, siempre hay que ponerlo lo más limpio posible, ¿no? Entonces mantenemos el 0, mantenemos el 38, mantenemos el 61, mantenemos el 1, este lo quitamos, mantenemos el 2.36, no, este lo quitamos, el 0.5 y el 0.78, este lo mantenemos también. El 1.61 lo mantenemos, este lo quitamos y añadimos como último el 1.27, pero lo tenemos que poner negativo, menos 1.27 y menos 0.618. A partir de aquí quitamos el background, que es el fondo, para que se vea más limpio todavía, y nosotros, esto ya es pura preferencia, ponemos todo a cero, todo en negro, perdón, todo en negro, menos el 78% para remarcarnos que ese es el último punto de retroceso, y las extensiones las ponemos en azul. Entonces, como ven, se nos queda una herramienta pues muy simple, muy limpia. Muy simple, muy limpia. Y un segundo, no es 1 punto, es 0.68. Exactamente, ahora 0 puntos. Y como vemos, se nos queda una herramienta muy simple, muy pues agradable a la vista, y que de verdad no restar totalmente pues molestando en cómo vemos y demás. Y luego yo lo pongo normalmente a la derecha, pues lo que sería los números, ¿no? Como vemos aquí salen a la derecha y aquí a la izquierda. Lo pongo a la derecha porque siempre te va a quedar más limpio, ¿no? Entonces eso se puede poner aquí en la derecha, ¿vemos? Y también lo podemos jugar aquí dándole al medio, abajo, eso ya cada uno pues puede perfectamente, como vemos, puede perfectamente ir variando y demás. Al final es lo mismo, lo podemos poner en 0.38, lo podemos poner en porcentaje. Al final es lo mismo, simplemente como se muestra. Lo importante es que pongáis estos números así, correctos. El 0, el 38, el 0.5, el 61, el 78 y luego de extensión, y luego el 1. Y de extensiones es menos 0.68 y el menos 0.27. Pues una vez entendido esto, ahora vamos a ver pues ejemplos, ¿no? Recordamos que siempre decimos que el precio se va a mover en todos los timeframes de forma impulsiva y correctiva, ¿no? Entonces hemos marcado aquí varios ejemplos para que quede totalmente claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí lo que sería el comienzo y un cambio de tendencia, ¿no? Como vemos, el precio estaba cayendo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo, hasta que de repente pasó de hacer un mínimo a un máximo, mínimo nuevo, máximo nuevo. Entonces podemos o cogerlo desde aquí hasta aquí, como vemos, o el ejemplo que nosotros teníamos para que veáis, nosotros lo ponemos de mecha a mecha, y como vemos el precio
salió desde aquí, llegó al 0, rebotó en los niveles entre el 0.5 y el 0.61 y llegó hasta el 0.61 y como vemos se quedó aquí bastante tiempo. Entonces pues recordamos que aquí ya pues tendremos que operar, pues por ejemplo dibujando niveles, como puede ser aquí este nivel de soporte, una línea de contratendencia, todo eso que ya hemos estado explicando en otros vídeos, ¿no? Y realmente pensáis, vale, hay varios niveles de retroceso, ¿cuál es el que debería darle más importancia o a cuál me debería fijar, etcétera, etcétera? Realmente pues no es tan importante en cuál fijarse, es decir, quiero decir, es importante, los niveles del Fibonacci, el retroceso, los más claves son el 61 y el 78. Esto no quiere decir que no podéis operar niveles del 38, el 50 o el 61. Pero evidentemente es cierto que cuanto más bajo compréis, en este caso una tendencia alcista, pues más recorrido vais a tener, ¿no? Entonces siempre viene bien intentar esperar que el precio llegue al 61 o 78. En este caso, por ejemplo, yo veo que el nivel de soporte está aquí, que fue, como comentamos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, se está apoyando en el mínimo anterior. Evidentemente no voy a esperar hasta el 78% porque aquí está el nivel de soporte. Además podríamos haber dibujado una línea de tendencia que, bueno, dependiendo de cómo la dibujéis, podría haber atravesado este punto y como vemos tenemos tercer punto, podríamos dibujar una línea de contratendencia. Entonces no hay que encabezonarse en solo un factor que es el Fibonacci, ¿no? Hay que dibujar pues eso, nuestro análisis tiene que rodear y explicar todo. Entonces en este caso tiene sentido que el Fibonacci fuese entre el 50 y el 61%, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver es este, ¿no? Este lo vamos a poner en H4 para que se vea de forma más clara. Como podemos ver, el precio aquí pues hizo eso, el precio estaba la verdad que rangueando bastante hasta que el precio por fin rompió. Entonces rompió, salió, nosotros dibujamos desde el comienzo del movimiento impulsivo hasta el final del movimiento impulsivo. Vino a testear al 38%, como vemos llegó al 27% y llegó hasta el 61%. Como vemos, no siempre, o sea, tampoco es tan vital esperar siempre a los niveles más bajos. Como vemos otra vez aquí el nivel de soporte que era los máximos estaba por aquí, entonces no tiene sentido esperar este nivel porque aquí no hay ningún soporte, sin embargo aquí sí que lo hay. Entonces aquí tiene sentido esperar. Como vemos el precio fue al pipa 61, luego ya rangueó y siguió subiendo, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver es este, que la verdad que me gustó bastante porque el precio, normalmente las intenciones sobre todo de los niveles Fibonacci suelen ser muy precisas. Entonces por ejemplo, guardamos de aquí movimiento, como vemos el precio lo seguimos, está subiendo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo, rompió el mínimo anterior, hizo ahora lo que sería mínimo máximo, mínimo máximo, volvió a hacer un mínimo, es decir, movimiento impulsivo, lo que sería A, B, C, como teníamos dibujado antes, ¿no? En la explicación sería el A. Tendríamos aquí el B. Y ahora tendríamos aquí arriba el C, ¿no? Entonces A, B, C y la predicción que sería la D, ¿no? Entonces A, B, C y D. Y como vemos el precio llegó, testeó el 50% y se desplomó hasta el 27%. Nosotros siempre ponemos como proyección inicial el 27% y nosotros recomendamos pues coger siempre aquí parciales y demás porque al final no podemos esperar siempre el 61%, muchas veces solo se queda en el 27%. Siguiente ejemplo, otra vez tendencia bajista, tenemos aquí movimientos impulsivos, hicimos aquí A, hicimos ahora un mínimo donde lo estamos midiendo ahora desde el comienzo del movimiento impulsivo hasta el final del movimiento impulsivo. Nosotros dibujamos de vela a vela, pero podemos dibujar, perdón, de mecha a mecha, podemos dibujar de cuerpo a cuerpo, por ejemplo así. La verdad que no es tan relevante cómo lo dibujemos, sino simplemente ser consistente en la forma en la que lo hacemos. Vino a testear a nivel 38 y hasta el nivel 27 se extendió. Otro ejemplo en H1 para que veamos un poco más simple, ¿no? Como podemos ver, aquí hay varias sucesiones de máximos y mínimos, y son mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Entonces aquí cogemos desde el principio del movimiento impulsivo hasta el final, corrigió al 61% y como vemos al 61% de extensión clavado. Podemos volver a hacerlo, cogemos desde el comienzo del movimiento impulsivo hasta el final del movimiento impulsivo. Entonces seguimos A, B, C, cogemos 50% respetado, D y al 27% clavados y el precio ya cambió de tendencia. Y ahora vamos a explicar una que teníamos, que fue la que operamos y que estuvimos compartiendo en Instagram, para que estéis viendo pues cómo podemos utilizar esta herramienta en sincronía con las otras, ¿no? Entonces teníamos aquí por ejemplo una sucesión de máximos y mínimos diarios donde teníamos mínimo máximo, mínimo máximo. Entonces teníamos dibujado aquí nuestra línea de tendencia
Y como vemos, si nos venimos al diario, tenemos aquí una zona muy clave donde el precio ya venía a testear varias veces, que además cuadra con ser nuestro máximo anterior, ¿no? Voy a quitar todo esto para que quede todo más limpio. Entonces, como vemos, tenemos aquí esta zona muy clave de resistencia, lo rompió y lo retesteó como resistencia otra vez. Aquí resistencia y el precio lo rompe y lo retestea. Entonces aquí venimos a tener una sección de máximos y mínimos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, varias velas de martillo, nivel diario. Nos venimos aquí al H4, vemos por ejemplo la línea de tendencia, el tercer toque, que siempre decimos que suele ser el que mayor fuerza tiene. Y a partir de aquí el precio, pues entonces compramos alrededor de estas zonas. Como podemos ver, nosotros teníamos en este caso una línea de contratendencia, donde el precio vino, la respetó, la rompió, la retesteó, y nosotros teníamos como primer objetivo el 27% y como segundo el 61%. En este caso el precio siguió subiendo, pero como vemos, nos dio una muy buena rentabilidad esta operación. Y pues la verdad que no creo que fue una entrada alrededor de estas zonas en H1, desde que vimos una buena vela, que fue esta en este caso, y pusimos alrededor de unos 40 pips más o menos. Y como vemos, pues teníamos un muy buen ratio, la compartimos en Instagram. Entonces, pues como vemos, otra vez no tiene sentido esperar a nuestro Fibonacci al 78%, porque en este caso tenemos todas nuestras confluencias aquí, tenemos nuestra contra LT, nuestra LT, nuestra zona de soporte, y de nada sirve esperar la operación aquí abajo porque no te va a llegar el precio ahí. Lo que tiene sentido es esperar a poder dibujar pues ese análisis completo, pues en consonancia con todas las herramientas y todo lo que hemos ido explicando. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido bastante sobre la herramienta Fibonacci, y nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos hablando de análisis técnico. Hasta la próxima.